Hola, hoy os traigo el resumen de lecturas de los meses de enero, febrero y marzo de 2017. En estos 3 meses he leído bastantes libros que me han gustado mucho y no puedo esperar a compartirlos con vosotros, así que vamos a empezar. El primer libro que leí fue Pioneros de Willa Cather. Este fue propuesto por el Club Pickwick como la primera lectura del año y pertenece a una trilogía, aunque los libros son independientes entre sí. Está ambientado en las praderas de Nebraska en el siglo XIX y relata las dificultades de las familias, en este caso la familia sueca, las familias que emigraban allí para intentar poder labrarse un futuro en este nuevo hogar. Y bueno, cuenta un poco todas las dificultades que se iban encontrando. La protagonista de este libro es Alexandra, que es la hija mayor de esta familia, que bueno, cuando el padre fallece, ella se encarga de tomar las riendas de la granja, de cuidar de sus hermanos y todo esto. Y la verdad es que es un libro que tenía todos los ingredientes para que a mí me pudiera gustar. Un personaje femenino fuerte, independiente, que toma las riendas de la situación, unas descripciones muy chulas del paisaje, pero falló el hecho de que es un libro muy corto. Ya sé que mucha gente dijo, bueno, ya está bien así tal y como está, una novela cortita, pero a mí sinceramente eso me chafó bastante porque es que yo lo hubiese metido como unas 200 páginas más, sin exagerar. Me faltó desarrollo de los personajes, de las situaciones, los saltos temporales eran enormes y no podías llegar a entender cómo se había llegado de A a B, así de un capítulo a otro. Para mí esto chafó bastante la experiencia de lectura en el sentido de que, jolín, se me hizo súper corto, me quedé con muchas ganas de más, pensé, qué pena que, entre comillas, desperdicio la historia porque tiene unos giros también que son interesantes, son fuertes y eso, mucho más desarrollado hubiese hecho que me supiera más mal o más bien, depende de la situación, por los personajes, que me pudiese alegrar o que me diesen más pena los sucesos tristes, pero fue como un, ostras, sí, estoy enganchada, lo voy leyendo, pero me falta desarrollo. El siguiente libro que leí fue, a ver si lo digo bien, Selfish, Shallow and Self-Absorbed. Este libro está hecho por diferentes escritores, algunos bastante conocidos, y este libro lo leí porque participo en un club de lectura que organiza la Comín, la librería inglesa de Barcelona. Es un club de lectura que dura 6 meses y donde leemos libros de no ficción. Cada mes se propone un tema diferente, los participantes del club votamos qué libro queremos leer dentro de una lista de libros propuestos y ese es el que leemos ese mes. El tema del mes de enero era tabús o temas controvertidos y este fue el que salió. ¿Por qué? Porque trata sobre la decisión de estos 16 escritores de no tener hijos. La verdad es que me gustó mucho, subrayé un montón de cosas, podía estar más o menos de acuerdo con lo que cada uno aportaba, pero creo que ofrece puntos de vista bastante interesantes, eso sí, siempre limitados a que los puntos de vista son de gente que es escritora. Eso sí que lo comentamos con la gente del club, que a lo mejor hubiera sido más interesante tener diferentes profesiones, diferentes opiniones, pero bueno, hay hombres, hay mujeres, hay personas que son homosexuales, personas heterosexuales, hay un poco de batiburrillo de todo y la verdad es que creó una discusión muy chula y muy sana. Estuvieras posicionado tuvieras una opinión o tuvieras otra opinión, pero lo pasamos súper bien en esa discusión. Y en general el libro a mí me gustó mucho, así que el siguiente que leí fue La novia del lobo de Aino Kalas. Este ya hice la reseña, os la dejaré también por aquí abajo. Es un cuento nórdico ambientado en Estonia, basado en las leyendas sobre los lobos, que son bastante típicas de esa zona, de la mitología nórdica. Y bueno, es una mezcla de cuento, de crítica social, de religión, brujería, tiene un poco de todo, por no mencionar que las ilustraciones son súper bonitas, pero bueno, como ya hablé en la reseña tampoco me voy a explayar mucho más. El siguiente que leí es ya una de las primeras perlas de este resumen de lecturas y se trata de Shirley de Charlotte Bronte. Este lo leí con Almu y con Carol en una lectura conjunta y la verdad es que me lo pasé súper bien comentándola con ellas. A las 3 nos encantó este libro. Esta novela se diferencia bastante del resto de la obra de Charlotte Bronte. Es su única obra que tiene un contexto social. Se desarrolla en la Inglaterra de las guerras napoleónicas en plena revolución industrial y trata mucho de los conflictos sociales
que se desarrollaron por culpa o a través de la revolución industrial, como podía ser pues todos los conflictos entre trabajadores y patrones debido pues a la implantación del uso de maquinaria que sustituía a la mano de obra. En ese aspecto es la única novela no solo de Charlotte Bronte, sino de las hermanas Bronte en general, aunque no me gusta meterlas como en un pack, pero inevitablemente a veces se ponen, que juega un poco con estos elementos, ¿no? Las otras son novelas pues muy psicológicas, muy de personajes, y aquí el elemento social es muy importante también. Tiene dos protagonistas, una es Shirley y la otra es Caroline. Las dos son muy diferentes. De hecho, se dice que están basadas en las dos hermanas de Charlotte Bronte, en Emily y en Anne, aunque la verdad es que yo no las reconocí mucho en estos personajes. Fue de una forma, si realmente fue con esa intención, lo hace de una forma muy vaga. Tengo que reconocer que al principio se me hizo un poco lenta. Al leerla en inglés me costó un poco hasta que ubiqué un poco todos los personajes, pero llega un punto en la novela, quizá no es la mitad, un poco antes, pero que coge un ritmo que vamos, que ya no lo puedes soltar. Así que si la estáis leyendo y al principio os parece un poco lento, continuadla, porque es que después os vais a enganchar de una forma que solo querréis leer el libro. Los personajes me parecieron muy carismáticos y lo disfruté muchísimo. El siguiente que leí fue el segundo libro propuesto por el Club de Lectura de la Comín, otra vez. Ese mes el tema propuesto fue regímenes totalitarios y el libro que salió fue Journey into the Whirlwind, en castellano es El Torbellino, y ahora sé que voy a destripar vilmente el nombre de la autora, que es Eugenia Semyonovna Ginzburg. Este libro habla sobre las purgas estalinistas que hubo a finales de los años 30 en la Unión Soviética. Esta mujer pertenecía al Partido Comunista y por una tontería absoluta fue puesta bajo sospecha y posteriormente interrogada, encarcelada y llevada a campos de trabajo soviéticos en Siberia. Relata los horrores que tuvo que pasar en prisión, pero es un libro que a mí me sorprendió muchísimo cómo estaba contado sin hacer un drama de lo que le estaba pasando y la fuerza que tuvo de poder sobrellevarlo todo y sobrevivir a estos horrores. Estuvo encerrada completamente sola durante años. Luego en grupo, luego fue llevada al campo de trabajo. Es bastante gordito, pero me lo leí súper rápido porque el estilo es muy sencillo y cuando te metes con ella en lo que te está contando, enseguida las páginas van que vuelan. Si os interesa un poco el tema, la verdad es que es un relato muy interesante de leer y muy sencillo, no se os va a hacer nada pesado, se entiende bastante visto desde alguien que lo vivió desde dentro, un poco cómo fue la situación. La paranoia que hubo, las sospechas recaían en todo el mundo por respirar apenas y bueno, es un poco ver cómo se les fue de las manos completamente la situación. Es muy triste, pero es lo que pasó y creo que son libros que son importantes de leer porque se aprende y cultivas mucho la empatía. En estos tiempos es algo que hace mucha falta. Después leí un regalo que me hizo Carol por mi cumpleaños. Ella me regaló Fortunately the Milk de Neil Gaiman. Es un librito súper cortito, ilustrado, es muy entrañable, cuenta la historia de un padre que sale a buscar leche para sus hijos y bueno, le pasan toda una serie de aventuras. Es un cuento tanto para niños como para adultos y bueno, sin más, es un cuento de estos que sabes que vas a volver a releer, pues eso, porque son muy entrañables. Después me apetecía seguir leyendo un poco de fantasía y leí Brujerías de Terry Pratchett. Y aquí voy a hacer un parón para decir qué hacía yo sin leer a Terry Pratchett hasta ahora. ¿Qué hacía yo con mi vida? Bueno, se me acaba de abrir un mundo. Tengo ya esperando unos cuantos más de Mundo Disco porque solo he leído uno, pero sé que tarde o temprano voy a leerlos todos. Yo empecé por este porque era el que tenía en casa, lo compré de segunda mano en una feria de libro antiguo que hubo en Barcelona hace unos meses. Y bueno, ya sé que son libros independientes, se pueden leer, puedes empezar un poco por donde quieras. Y bueno, este en concreto sigue a tres brujas con toda una serie de peripecias que les pasan. Y bueno, la verdad es que empecé a leerlo esperando otra cosa, pero desde la página 1, cuando vi el estilo y el humor que ya destilaba, dije,
este es mi tipo de humor, este libro me va a encantar. Me encantó cómo mete pues toda una serie de enseñanzas, cómo se ríe de cómo está construida la sociedad. Bueno, el humor es que es justo mi tipo de humor. Y vamos, a mí ya os digo, se me ha abierto un mundo, así que probablemente en los siguientes vídeos de lecturas veréis bastante a Terry Pratchett por aquí. Después leí Futuros Perdidos de Lisa Tuttle. Este libro lo leí gracias a la recomendación de dos canales, que son La Sombra de Nikki Udall y Ivy Clementine. Ellas hicieron un podcast hablando de este libro y vamos, me lo vendieron totalmente, así que tuve que ir a Gigamesh y comprarlo a la que pude. Este libro toca el tema de los mundos paralelos y la protagonista es Claire, que es una chica que de repente empieza a tener recuerdos que ella sabe que son reales, pero que no pertenecen a la vida actual que ella está viviendo, sino que pertenecen, parece ser, a otras vidas paralelas. Este libro me gustó mucho por la forma que tiene de explorar el tema y por las teorías que puedes sacar tú después, que esto es algo que ellas comentan en el podcast y que, bueno, me resultó muy interesante una vez que ya había leído el libro, ver un poco las teorías que ellas proponían, porque la verdad es que a mí también se me ocurrieron algunas durante el libro de cómo podías interpretar todo lo que estaba pasando. Es muy corto, engancha mucho y la verdad es que es difícil a veces con los temas de ciencia ficción no caer en ciertas paradojas. Creo que este libro sale muy airoso. Si no estáis muy acostumbrados a leer ciencia ficción, como es mi caso, por ejemplo, no porque no me guste, sino porque a veces hay tantos libros que no sabes ni qué escoger, la verdad es que este es bastante bueno, creo yo, para introducirse, porque no es ciencia ficción dura, se hace muy cercano la forma como está escrito y la ambientación en general. Lo recomiendo, ya os digo, muchísimo, lo disfruté mucho. El penúltimo libro del que os quiero hablar también fue una lectura conjunta, en este caso con Cristina del canal Sonema Books, y se trata de Alias Grace de Margaret Atwood. Este es otro de las grandes perlas de las que he leído este mes. Vamos, este libro seguro que caerá en mis favoritos anuales. En este caso la historia trata de reconstruir el asesinato por parte de Grace Marks y de otro chico que eran los criados de una casa. Se les acusó de asesinar pues, a su patrón y a la que era la ama de llaves. Está ambientado, ya os digo, en un caso que sucedió de verdad en Canadá, en Toronto en este caso. Vamos a dejar de lado que Margaret Atwood escribe de maravilla, porque eso lo damos por supuesto. Yo no había leído nada de ella y a las dos, tanto a Cristina como a mí, nos cautivó desde el principio de la historia, nos tuvo súper enganchadas. Y es un libro que me recuerda bastante a Ritos Funerarios, o más bien, Ritos Funerarios, que se escribió después, recuerda un poco a este. De hecho, la propia Hannah Kent dijo que se basó mucho en los métodos de búsqueda de información de Margaret Atwood para escribir Alias Grace, para escribir Burial Rites o Ritos Funerarios. Así que si os gustó ese libro, este os va a gustar casi seguro que también, porque más o menos va por el mismo estilo. Es un libro que también da pie a muchas teorías, porque Margaret Atwood es muy astuta a la hora de atar los cabos, de forma que tú puedas interpretarlo un poco como más te convenga a ti. Y no quiero decir mucho más, porque si todo va bien y si tenemos tiempo y si al final lo podemos hacer, a Cristina y a mí nos gustaría hacer algún vídeo hablando sobre este libro, porque nos tuvo a las dos enganchadas al WhatsApp, mandándonos audios de minutos de largo, intercambiando teorías, cosas que estaban pasando. Nos sumergimos muchísimo en la historia y también se nos pasó volando. Me pasó exactamente igual que con Ritos Funerarios, y es que no pude evitar empatizar muchísimo con la protagonista. Hay veces que estás dentro de su cabeza, en primera persona, hay veces que lo ves desde fuera, desde otros personajes, como ella, por ejemplo, le va contando a su psiquiatra lo que ha pasado. Toca temas que en esa época también eran bastante desconocidos, como podían ser las enfermedades mentales, así que una de las grandes joyas de estos meses. Y el último libro que leí el mes de marzo fue también para el Club de la Comín. En este caso el tema era como conectar con la naturaleza, y el libro que salió fue Being a Beast de Charles Foster. Este libro fue un poco decepción. No lo odié, pero tampoco me gustó. Sin más, la verdad es que fue bastante paranoia. El escritor es veterinario y básicamente lo que quería desarrollar es cómo sería ponerse en la piel de 4 bestias o 4 animales diferentes en este caso. Él escoge el tejón, el zorro, el vencejo y el reno o el ciervo, y intenta vivir como ellos.
La verdad es que yo esperaba encontrar otra cosa, las conclusiones a las que llega no me parecieron convincentes y el desarrollo también me pareció bastante paranoia. Creo que podría estar, no sé, fue un poco que no... Es un libro muy raro y no esperaba que los tiros fueran por ahí. La verdad es que a todo el grupo nos pareció un poco que no sabíamos bien por dónde pillarlo. Yo creo que la idea, la premisa que te pone en el prólogo es muy interesante y creía que iban a ir un poco por ahí los tiros, luego no. Así que si queréis saber qué se siente al comer gusanos de tierra, vivir en una madriguera, pero un poco así, no muy bien desarrollado, pues leerlo, pero la verdad es que a mí no me dio mucho más. Y esos fueron todos los libros que leí durante estos 3 meses. Ya me diréis si habéis leído alguno. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.